momentos voy a enlazarme en vivo y en directo vía Skype con el director de la revista Polemón, Jorge Gómez Naredo, a quien le mando un abrazo muy fraternal y siempre agradecido porque nos acompañes aquí, mi querido Jorge. Buenos días. Hola, buenos días, Vicente, ¿cómo estás? Un gustazo estar aquí contigo y con todo el auditorio que te escucha y que te ve. Pues aquí exponiendo este caso de Javier Sicilia, y yo también vi que andas muy activo en redes sociales con este tema. Dame tu opinión. A mí en lo particular ya no me da coraje, me da tristeza que estos personajes abiertamente críticos, confrontados, opositores al gobierno de López Obrador, salgan con estas tonterías. Sí, pues sí es un poco triste, pero más que nada los desnuda, ¿no? Los describe de cuerpo entero. Desde hace ya mucho tiempo Javier Sicilia ha sido como crítico de Andrés Manuel López Obrador y de muchísimos otros movimientos. Como lo mencionaba Toño, pues él sí vivió un momento muy trágico en su vida que fue el asesinato de su hijo y a partir de ahí pues fue construyendo o encabezó un movimiento que recorrió varias partes de la República y que digamos, atrajo mucho la atención de muchísimas personas porque describía pues lo que sucedía en el gobierno de Felipe Calderón y esta tragedia en la cual todavía nos encontramos, ¿no? De fosas clandestinas, de muerte, de desapariciones. Y entonces, pues claro, o sea, él encabeza una indignación que muchísimos teníamos, que muchísimos tenemos por todo lo que sucedió. Entonces le atrajo y lo sacó de esta parte de estar en proceso escribiendo un poco de la poesía a los reflectores como activista social y como un ejemplo, ¿no? Y empezó a ser como muy, muy visible mediáticamente y claro, eso también le afectó y le gustó a Sicilia y entonces incluso tenía así como una facha, ¿no? Su sombrero, este chaleco, ¿no? Su cigarro, en este sentido, y empezó a buscar esta cuestión de la paz, de estas imágenes, ¿no? Besando a Felipe Calderón, intentando, a Enrique Peña Nieto, cuando intentó también con Andrés Manuel. Pero poco a poco se fue desmoronando esta figura y cada vez es como más lógico su discurso, cada vez es más alejado digamos, del principio que tenía, pero no solamente eso, ¿no? También hubo muchísimas inconformidades de gente que lo empezó a rodear, o sea, de la gente que lo rodeaba y que lo apoyó en un momento. Y bueno, eso poco a poco fue desmoronando esta figura que tuvo pues bastante fuerza en la parte final del sexenio de Felipe Calderón, pero pues lo que ha llegado al extremo fue lo que sucedió la semana pasada, ¿no? En esta intención, porque también hay un odio terrible de Sicilia hacia Andrés Manuel, que se evidencia, ya se ha visto en unas cartas, y entonces esta cuestión de querer decir qué es lo que debe hacer Andrés Manuel, cómo lo debe hacer, y entonces recíbeme a mí porque yo soy el gran activista, cuando Andrés Manuel dijo que no lo iba a recibir a él en Palacio Nacional, y entonces este protagonismo de Javier Sicilia, pero ahora esta declaración lo viste de cuerpo entero, cómo discrimina a amplios sectores sociales y cómo los llama así como diciendo, este es un vendedor de detergente, como Andrés Manuel habla como un vendedor de detergente. Pero en realidad ahí creo que es un elemento importante porque lo uno con la entrevista que hizo hoy, bueno, que salió publicado hoy en el Universal, de un académico, intelectual, conservador de derecha, que en un momento dado, hace ya muchos años, fue considerado como de izquierda, que es Roger Bartra, y que Andrés Manuel lo mencionó y también lo describió de muy cuerpo entero, en donde dice que Andrés Manuel, en la entrevista a Roger Bartra, menciona que Andrés Manuel no dialoga, ¿no? Y que todo lo que dicen en las conferencias de prensa son agresiones y son descalificaciones y que él emite mentiras, ¿no? Este discurso de Roger Bartra es muy parecido a lo que hoy dice y hoy escribe Denise Dresser en el Reforma, donde menciona que Andrés Manuel es un sofista y que él menciona puras mentiras y que descalifica a las personas y que llega al extremo de estar en contra de salvar al mundo por esta declaración que hizo acerca de la energía
de la energía y de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Entonces, digamos que la línea que une a estas tres declaraciones, tanto a la de Cecilia como a la de Roger Bartra, como a la de Denise Dresser, es el odio, pero al mismo tiempo es un miedo que se tiene a que el presidente hable, por un lado, todos los días, es decir, que tenga una conferencia de prensa. Eso no lo han superado, que Andrés Manuel todos los días a las 7 de la mañana, de lunes a viernes, pues, emita un discurso que le llegue a amplios sectores de la gente. Eso les molesta muchísimo, eso lo consideran odioso, porque consideran, una, que Andrés Manuel no debe de ser presidente, porque, y eso se viene con la declaración de Sicilia, ¿no? Porque es como un vendedor de detergentes, ¿no? Entonces no lo consideran como apto, es como un plebeyo usurpando las funciones de presidente que todavía se dedica a hablar y que nos descalifica a nosotros, que somos los grandes intelectuales, que somos los que conocemos realmente lo que sucede en el país, y que pues eso no está bien, ¿no? Entonces, es esta parte que hay una mezcla de odio, de clasismo, de discriminación y de no entender que las cosas se transformaron ya, Claro. y de no entender que lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador es una cosa insólita, porque este diálogo que mantiene todos los días, de lunes a viernes, pero también los fines de semana, porque los fines de semana visita, pero de lunes a viernes que mantiene con la gente, ha transformado la forma en cómo el gobierno en turno se comunica con la sociedad. Y eso es algo que les Claro. molesta muchísimo a estas personas, porque ellos se consideraban y se siguen considerando como los únicos que deben de tener la voz y que deben de ser los que se les debe de obedecer, porque ellos son los que saben y los que tienen el poder. Y eso no lo han entendido, y por eso se evidencian este tipo de declaraciones que llegan al clasismo de Sicilia, que es verdaderamente patético. Y las de